Aquí, en los campos de batalla, convergen realidad y fantasía. Muchos expertos creen que la leyenda de Arturo es un claro indicador de que un gran rey, tal vez llamado Arturo, fue el responsable de estos éxitos militares. Nuestro gran problema con la leyenda de Arturo es que durante esa época debió haber muchos otros guerreros, aunque tengamos poco conocimiento de ellos. Necesitamos saber por qué fue elegido como el gran héroe que todo el mundo recuerda. Creo que al asociarlo con una lista de batallas que no podemos atribuir a otros líderes, y al ser recordado ante todo como un líder en la guerra, seguramente fue un ser humano. Por ahora sabemos que fue un jefe militar de temible reputación por haber mantenido a raya a los anglosajones. Pero, ¿y su opulento estilo de vida? ¿Y sus castillos? Como veremos, no todo eso es pura fantasía. En los archivos medievales de Godofredo sobre la historia de Arturo, la recompensa por sus victorias fue ser coronado rey de todos los britanos. Es en versiones posteriores de la historia donde nos cuentan que Arturo reinó desde Camelot. Pero, ¿existe alguna evidencia de tal lugar? Esta es la típica imagen de Camelot, la romántica ciudad en el corazón de la leyenda, donde el temible pero victorioso Arturo gobierna la tierra junto a su querida reina Ginebra y sus fieles caballeros. Pero castillos de piedra como este datan de la Edad Media y distan mucho de la fortaleza de la época oscura del verdadero Arturo. Un Camelot del siglo V debió tener una fortaleza en la colina. Identificar cuál ha resultado ser un dolor de cabeza para los seguidores de Arturo, ya que los reyes de esa época cambiaban de fortaleza continuamente. Pero en otro rincón del suroeste de Britania, en Somerset, historiadores y arqueólogos han descubierto pistas extraordinarias, halladas por primera vez en 1542 por un anticuario llamado John Leland, fascinado por la leyenda de Arturo y Camelot. En Somerset encontró un río Cam y dos aldeas, West Camel y Queen Camel. Sus nombres tenían la misma raíz que Camelot. Pero no había ningún castillo a la vista, hasta que observando detenidamente vio un lugar impresionante a tan solo 6,5 kilómetros de las aldeas Camel, Cadbury Hill. En la actualidad, los árboles esconden gran parte de la vista, pero en el siglo XVI, Leland observó que la colina estaba rodeada por 4 filas de terraplenes y zanjas. Eran artificiales, señal indicadora de una antigua fortaleza. No tenía la imagen de grandeza que solemos asociar con Camelot, pero en el siglo V los reyes y jefes militares llevaban unas vidas austeras y sencillas. La fortaleza estaba tan cerca de las aldeas Camel que Leland pensó que había encontrado el Camelot del rey Arturo. El problema era que no tenía ninguna prueba arqueológica que lo demostrara. Más tarde, en 1966, los arqueólogos empezaron a excavar aquí, en Cadbury Hill. ¿Probarían que Leland estaba en lo cierto? ¿O demostrarían de una vez por todas que esto no era Camelot? Tras 2 años de excavaciones, por fin dieron con algo. Aquí mismo, en un rincón de la fortaleza, desenterraron los cimientos de una puerta. El tamaño y disposición de los agujeros de los postes permitieron a los arqueólogos deducir cómo debió ser esa puerta. A ambos lados encontraron también los restos de una gran muralla de madera de 1,2 kilómetros de largo. Aunque por ahora solo se ha excavado el 6% del suelo, es claramente el tipo de lugar desde donde habría podido gobernar un jefe militar. ¿Pero se utilizó en el siglo V, que es donde buscamos al verdadero Arturo?
La mejor manera de datar un lugar es a través de los restos de cerámica. Un día, en la base de la puerta, los arqueólogos encontraron justo lo que estaban buscando. Restos de jarras agrietadas y usadas de la época oscura que la gente solía tirar fuera de las puertas. Las piezas datan del siglo V, la época de Arturo. Los arqueólogos encontraron entonces el descubrimiento más significativo. La fortaleza había sido refortificada durante la segunda mitad del siglo V. Su tamaño y estructura defensiva es inusual en el siglo V británico. Era una fortaleza fuerte y suficientemente grande para ser la sede de un líder militar. Esto parece ser la ciudadela de un rey. Tiene unas vistas que dominan la zona. Los britanos se hubieran refugiado en lugares como este, huyendo de los anglosajones y reyes que extendieran sus territorios en esta dirección. Se hubieran necesitado más de 800 hombres para defender las murallas del castillo de Cadbury. Sabiendo que la media de las guarniciones de esa época estaba muy por debajo de los 100 hombres, esto parece la empresa de una figura importante, capaz de dirigir grandes medios. ¿Podía el castillo de Cadbury ser el verdadero Camelot de la época oscura? Godofredo de Monmouth no menciona Camelot, pero nos cuenta cómo gobernó Arturo. Se rodeó de una hermandad de caballeros fieles, los caballeros de la Mesa Redonda. ¿Existe alguna evidencia de esa Mesa Redonda? El historiador medieval Godofredo de Monmouth cuenta la hermandad entre los caballeros de Arturo. De hecho, con el tiempo, las historias de los caballeros se vuelven más importantes que el propio Arturo. La Mesa Redonda es una de las imágenes más importantes de la época artúrica. Evoca una época de caballerosidad y cultura. A primera vista es difícil compaginar esa imagen medieval con la vida tosca de un jefe militar de la época oscura en una fortaleza. Pero los descubrimientos arqueológicos de la colina de Cadbury han suscitado fascinantes posibilidades. La evidencia proviene del montículo elevado en el centro de la fortaleza. Junto con cientos de fragmentos de cerámica del siglo V, los arqueólogos desenterraron agujeros de postes dispuestos siguiendo un patrón. Los agujeros de los postes y los restos de cerámica significaban que habían encontrado los restos de una sala de madera de la época oscura. La sala medía 18 metros de largo por 9 de ancho, sin duda suficientemente grande para albergar una asamblea de jefes militares. Pero dentro de la sala fue donde los arqueólogos desenterraron algunas piezas que las conectaban con la legendaria Mesa Redonda. Una vez más había piezas de cerámica, esta vez de jarras de vino rotas. Era obvio, por la cantidad de jarras de vino encontradas en la sala, que la principal actividad era beber. Una forma de relajarse tras un duro día luchando contra los sajones. Un poema del siglo VI revela la relación entre la mesa redonda y la bebida. El Gododin describe cómo los jefes militares se reunían en esas salas para beber vino e hidromiel. La mesa redonda no era más que una metáfora para el vínculo entre esos hombres. Un trago de valor antes de salir a morir por su rey. Hay algo de verdad en todo eso. La idea de igualdad y hermandad dentro de un cuerpo de criados, un grupo de guerreros, unos guerreros profesionales. Salían muy caros para su época. Tienen armas, que a veces se dejan en herencia, beben grandes cantidades de alcohol de alto grado y comen